Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les saludamos en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a nuestro Dios por poder conectarnos a esta hora recién. La verdad es que se había caído el internet acá. Eh, Hoy no pudieron venir los pastores por trámites personales y justo a esa hora se cayó el internet, pues a la hora que empezábamos el programa, a las 9. Así es que no pudimos hacer el programa a esa hora, lo íbamos a hacer igual, pero no pudimos por problemas del famoso internet acá. Bueno, no nos había pasado hacía tiempo, pero hoy pasó. De igual manera esperamos con paciencia aquí, paciencia. Y llegó el internet. Así que gracias al Señor por poder estar aquí, en esta plataforma, en esta radio. Radio Cristiana TF 106.9, no olvide eso que es importante también, 106.9, porque cuando coloquemos radios, quizás más adelante coloquemos una ahí en Ovalle, directamente en Ovalle, también para que se llame 106.9, o sea, al menos esa señal. Y podamos llegar ahí a Ovalle con esta señal de la radio, sería bonito. Ya están conectados aquí varios hermanos. Gracias por esperarnos, gracias por tener esa paciencia que les caracteriza a todos ustedes. Así es que no sé quién esté, Pastor Pedro, Jacqueline, Guerra, la pastora Sandra, no sé quién más esté por ahí. No me aparece aquí quién más está, así es que ayúdenos para que sepamos. Hoy vamos a hacer igual un programa. Vamos a hacer un programa especial en esta hora de la noche, cuando ya son, imagínense, son las 11 de la noche. De verdad le digo, acaba de llegar el internet. Acaba de llegar. Estaba muy malo. Muy malito. Y quizás tanto reclamar, llegó. Y bueno, siempre es bueno agradecer a nuestro Dios por su mucha misericordia. Agradecer a nuestro Dios por su bondad, por su amor. Que Él nos permite, ¿cierto?, transmitir este mensaje, transmitir este programa, llevar este programa. Este programa después lo estamos subiendo a YouTube también. Mañana a la 1 de la tarde hay un programa ya listo, que debía haber salido hoy, pero fue mala la programación que hice, porque estamos recién traspasando estos programas a YouTube. Recién estamos haciendo eso. Los otros programas que habíamos hecho durante mucho tiempo se borraron absolutamente todos de Facebook. Pero vamos a hacer esto de pasarlos a YouTube para que después los regresamos a Facebook y así pueden seguir más tiempo ahí para que las personas puedan tener esa posibilidad de ver estos programas, esta enseñanza. Así que mañana a la 1 de la tarde sale un programa. Si usted lo quiere escuchar, si usted lo quiere volver a escuchar de los programas de Facebook, son los mismos que transmitimos acá. Los descargamos y los pasamos a YouTube. Así es que esperamos en el Señor que Dios nos ayude en eso. Bueno, ahí saludamos a la hermana Luz, que también se conectó. Daniela Cruzada también. Me llegó una notificación del hermano Jonathan también, pero no aparece acá, no sé dónde lo publicó, dónde escribió el comentario. No me aparece acá en Facebook. Bien, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude, que Él nos dé la sabiduría para poder expresar su palabra en esta noche. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesús le damos gracia en esta hora. Le pedimos, mi Dios, que en su infinita gracia usted nos ayude, Señor, a llevar esta palabra. Gracias, Señor, por permitirnos, aunque en esta hora de la tarde, de la noche ya, estar aquí esperando, Señor, para poder llevar este mensaje a aquellas personas que lo necesitan.
Yo te pido, Señor, que nos ayudes a dar esta información, que hay mucha información que queremos dar esta noche. Permítanos, Señor, alertar a su pueblo de las cosas que están sucediendo, de las cosas que sucederán pronto, Dios mío, para que así nos afirmemos, nos pongamos, Señor, ese calzado del Evangelio, Dios mío, que nos afirma en este camino, para que no nos deslicemos. Yo te pido, Señor, esa ayuda de lo alto, esa fuerza de lo alto, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Acuérdese, si usted tiene alguna petición de oración, póngala ahí en el chat para que podamos al final del programa estar orando. Estamos orando por algunas personas, ahí al final las vamos a nombrar para que estemos orando por ellos y el Señor nos ayude les ayude a ellos, cierto que tienen esa necesidad tan grande. Todas las necesidades son importantes, todas las necesidades. Bien, hoy vamos a hablar de un tema, vamos a aprovechar porque los pastores, como les decía, no pudieron venir hoy por asuntos personales, pero bueno, y también los hermanos que nos acompañaban también están un poco enfermitos, hay varios que están resfriaditos por ahí. También vamos a orar por ellos para que el Señor les sane, para que el Señor se lleve todas esas gripes, todos esos resfriados. Hoy vamos a hablar de una palabra que aparece ahí en Génesis 16, 10. Vamos a leer 10, 11 y 12 y luego vamos a leer otros versículos más adelante a medida que vayamos hablando del tema que tenemos para hoy. Un problema, hermanos, un problema que hoy está trayendo graves consecuencias en el mundo, que está produciendo una persecución al cristianismo. Y vamos a analizar cuál es ese problema, ¿ya? Así que yo le invito a que se quede en el programa, que nos acompañe, porque es necesario que sepamos esto. Decía en la oración para que usted y yo nos pongamos ese calzado del que habló el apóstol Pablo, el apresto del Evangelio. Eso no es como algunos lo interpretan, ir y predicar el Evangelio, no. Es tomar el Evangelio en nuestras vidas, afirmarse en el Evangelio de tal manera que nada nos mueva. Porque Pablo se fijó en el zapato del soldado, en la sandalia en aquellos tiempos del soldado, que tenía, hoy en día nosotros conocemos como el tuperol del zapato de fútbol, ¿cierto? Tenía algo que se anclaba al piso. Era para que el soldado no se resbalara cuando peleaba con el enemigo. Entonces él dijo, el cristiano igual necesita un calzado de esa manera, que cuando luche con el enemigo no se resbale, que cuando luche con el enemigo esté ahí firme. Así es que necesitamos nosotros calzar ese calzado en este tiempo. Anoche hablábamos en la iglesia, me tocaba predicar anoche en la iglesia. Hablábamos de la salvación tan grande que Dios nos proveyó, que Dios nos regaló, nos entregó, sin merecerla, sin tener absolutamente nada por qué hacerlo. Dios lo hizo con nosotros. Y a veces nosotros la descuidamos. Y Pablo dijo, no descuidemos esta salvación tan grande. Así es que en este tiempo en el que vivimos necesitamos nosotros tener conocimiento de cosas que están pasando en el mundo. Y cómo hay gente que tiene tan bien puesto ese calzado que aún entrega su propia vida por la salvación que Dios le ofreció. Eso pasó en el tiempo, bueno, todo el tiempo ha existido en alguna parte del mundo persecución a la iglesia. Pero en este tiempo en que vivimos, la persecución que hay al pueblo de Dios es muy grande, muy grande. Y necesitamos en este tiempo estar firme porque no sabemos en qué momento pueda acontecer esa persecución. No sabemos si pueda llegar hasta nosotros. Pero lo que es en África, en el Medio Oriente, en Corea del Norte, en China, hay una gran persecución. Y un rato más le voy a mostrar una estadística, un mapa. No le voy a mostrar el mapa
aquí en la pantalla, se lo voy a leer porque no tengo en este momento cómo mostrarle a usted el mapa. Para que usted vea cómo está esta situación en el mundo. ¿Mm? Ahí se están conectando varios hermanitos, Dios les bendiga. Ahí saludándose entre ellos también. Espero que el Señor, que Dios les bendiga grandemente. No se vaya a la sintonía, quédese junto a nosotros, acompáñenos. Es tarde, pero no importa. Mañana es feriado, decía un predicador. No, hermano, se preocupa si mañana es feriado. Que Dios nos ayude. Génesis 16:10 dice: le dijo también el ángel de Jehová. Esto le dijo el ángel de Jehová a Abraham. ¿Ya? A Abraham. Porque yo lo voy a leer de acá en adelante. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido. Perdón, no se lo dijo a Abraham. Ya le voy a decir a quién se lo dijo. Que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. Dice, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Génesis 16. Vamos a ir a la Biblia al tiro. Para tenerla por aquí. Lo que estábamos leyendo se lo dijo el ángel de Jehová a la sirvienta de Sara, a Agar. Agar. Hay tantos nombres en la Biblia que a veces uno se confunde. El otro día, por ejemplo, nombré y no es porque uno no haya leído nunca el texto, sino que a veces tantos nombres se confunden en la mente, pues si la mente es frágil. No es a propósito. Nombré a Caín y Abel y me confundí pero es un detalle, un pequeño detalle, pero es importante. ¿Ah? Así que si usted lo escucha y dije que Caín hizo la voluntad de Dios, no, me equivoqué. Abel fue el que hizo la voluntad de Dios. Caín fue el que mató a Abel. Así que si hay alguna equivocación por ahí, si usted la ve, si usted la logra escuchar, fue un error mío. Bien, aquí entonces esto le dijo Dios a Agar, en un momento que Agar estaba afligida. Afligida porque dice la escritura que, si usted lee los versículos anteriores, le voy a explicarle un poquito el tema. Abraham, ¿cierto?, se casó con Sarai, o Sara, que le decimos nosotros. Sara buscó una sierva, y esta sierva era egipcia. Sara era estéril, no podía tener hijos. Y Dios le había ofrecido a Abraham una descendencia, pero Sara no podía tener hijos. Entonces era como una promesa extraña, que Dios le haga una promesa a alguien que no puede tener hijos. Tú vas a tener un hijo, pero ¿cómo si yo soy estéril?, decía Sara. Y había un conflicto en ella ahí. Y llegó un momento en que ella se sintió que ya no iba a poder darle hijos a Abraham. Y le pidió a Abraham que se llegara a Agar, la sierva egipcia, para que ella pudiera darle descendencia. Y Abraham, bien obediente Abraham, le hizo caso. Se supone que Abraham era el que tenía la comunión con Dios. Se supone que Abraham era el que oía hablar a Dios. Pero en ese momento, Abraham se olvidó de eso y escuchó a su mujer. Y no escuchó a Dios. Y Abraham tuvo un hijo con Agar. Agar quedó embarazada
¿cierto? Y concibió un hijo y ese hijo nació. Dice el verso 4 del capítulo 16, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, o sea, Agar, miraba con desprecio a su señora. Miraba con desprecio a Sara, porque ella sí había podido concebir, había quedado embarazada, para que lo entendamos en este tiempo, y Sara no. Entonces la miraba con desprecio. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. La complica Sara. Bueno, no sé si... Disculpen las mujeres, pero... espero que las mujeres que me están escuchando no sean tan complicadas como Sara. Ya. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. O sea, Agar huyó. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de aguas en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y él le dijo el ángel de Jehová: vuelve a tu señora y ponte sumisa debajo de su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, escuche bien lo que le dijo el ángel de Jehová a Agar: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Esa fue la revelación que recibió esta mujer llamada Agar de parte de un ángel, o del ángel de Jehová, que en muchas oportunidades el ángel de Jehová se refería a Jesucristo, porque aquí habla en persona propia, no habla Dios dijo, sino que él dice: multiplicaré, o sea, él multiplicaré tanto tu descendencia. Era como que Dios mismo estaba hablando, ¿cierto? Y Jesús se manifestaba como Dios en el Antiguo Testamento de esa manera. Cuando los hombres vieron a un personaje y dijeron que Dios había hablado con ellos, se referían a Jesucristo. Porque el mismo Señor Jesús dice que al Padre después nadie lo había visto. Nadie jamás lo había visto. Que Dios nos ayude. ¿Qué pasó con esto? Si nos adelantamos un poco al capítulo 17, vamos a ir al capítulo 17, vamos a ver qué más aparece allí. Tenemos aquí vamos a leer del 15 en adelante. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael,
también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Hablando de Ismael. Entonces aquí nosotros nos encontramos con dos promesas a Abraham. Tenemos también el verso 25 que dice: e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. O sea, Ismael también fue circuncidado, tal como fue Isaac circuncidado. El mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Después más adelante vamos a encontrar que Isaac también fue circuncidado. ¿Ya? Eso tiene una importancia. Estoy mostrándole algunos textos bíblicos porque ya vamos a ver otras cosas. Vamos a ver qué pasó más adelante con esta historia. Vamos a ir al capítulo 21 de Génesis. Génesis capítulo 21. Esto lo estamos haciendo aquí bien en vivo y en directo. Para no... Vamos a leer del verso 10 en adelante. Dice así: allí hubo un problema, verso 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Se refiere a Isaac cuando creció Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Isaac ya era mucho más mayor que Ismael era mucho más grande ya que Isaac. Entonces él se comenzaba a burlar del más chico, del hermano más chico. Verso 10. Usted dirá, ¿para dónde vamos con este tema? Ya, espérese un poco, ya, tenga paciencia. Verso 10. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Dios le está prometiendo a Abraham dos naciones, o dos pueblos. Los dos pueblos tendrán tribus, 12 tribus. Le está ofreciendo a Isaac 12 tribus. Nosotros sabemos que después de Isaac salen 12 tribus. Y también le está ofreciendo a Ismael 12 tribus. Pero hay unas diferencias que tenemos que entenderlas. Hay unas diferencias, las cuales son importantes, las cuales un día tendrían que aparecer esas diferencias. Dice que, lea bien de nuevo el verso 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia. La descendencia principal de Abraham es la de Isaac. Dice: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Leamos el verso 18. A ver. Del 14 al 17, ahí vamos a encontrar, capítulo 21 de Génesis, vamos a encontrar que Abraham tuvo que echar de la casa a Agar y al muchacho. El verso 17 dice:
Bueno, lo echó, ¿cierto? Lo echó por el desierto. Usted sabe que en el desierto no hay agua. Abraham le dio agua para que llevara por el camino, pero llegó el momento en que el agua se acabó. Probablemente iban camino hacia Egipto, porque era una egipcia. Agar era egipcia. Probablemente iba camino hacia Egipto. Y en el camino se le acabó el agua. El niño era un lolo, un adolescente, podríamos decir en este tiempo. Se acabó el agua. Y la mujer se sentó allí, dejando al niño debajo de un árbol, pequeño árbol quizás en el desierto, para que muriera allí el niño, porque ya no podían seguir caminando. La sed era tan grande que no podían seguir caminando. Pero allí, cuando este niño quedó, quizás ya con tanta sed, insoportable la sed, dice que el niño se puso a llorar. El verso 17 dice: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Jehová llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Le vuelve a recalcar, a repetir, ¿cierto? La voz de Dios a Agar, que este muchacho sería el padre de una gran nación. Verso 19 dice: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Eso pasó con Ismael. Bueno, y la historia de la historia de Isaac la conocemos. La historia de Isaac la conocemos. ¿Qué pasó? ¿Por qué leía esos versículos? Porque de los descendientes de Abraham se hizo una división de estos dos hijos que nacieron. En el Nuevo Testamento, la Biblia le llama que el hijo de Agar es el hijo de la esclava. Y el hijo de Sara, que es Isaac, le llama el hijo de la libre. Es como el Nuevo Testamento está diciendo que hay una línea, ¿cierto?, de descendencia donde está la libertad, que es la línea, ¿cierto?, de Isaac. Pero está la otra línea donde está la esclavitud. ¿Esclavitud de qué, nos preguntamos nosotros? ¿O se pregunta usted? ¿Esclavitud de qué? Allí se hizo en esos dos pueblos una gran división. Y nosotros tenemos que entender que cuando hay divisiones, en este caso, después vamos a ver la segunda división, que es la de Jacob y Esaú. Por experiencia tenemos, por ejemplo, las falsas doctrinas. La doctrina testigo de Jehová salió de un varón que se rebeló contra la verdad de Dios. Él era cristiano, pertenecía a una iglesia cristiana. Ya sea haya sido liberal en esos tiempos como haya sido la iglesia. Pero él se rebeló contra la verdad que enseñaba esa iglesia. ¿Y cuál era la verdad? Que existía un cielo y un infierno. Entonces este hombre dijo: no puede ser posible que Dios, siendo bueno, tenga dos lugares, cielo y infierno. Entonces él se rebeló contra la verdad de que existía un infierno.
y creó la religión de los testigos de Jehová. En el tiempo de los mormones pasó lo mismo. Un joven se comenzó a preguntar cuál es la verdad. ¿Cuál es la iglesia que tiene la verdad? Como hoy en día mucha gente también se pregunta, ¿cuál es la iglesia que tiene la verdad? ¿A cuál iglesia voy? ¿Cuál es la que tiene la verdad? En aquel tiempo, aquel joven fue en el tiempo en que en Estados Unidos comenzaron a aparecer muchas denominaciones. Muchas denominaciones. Y en estas denominaciones, él se preguntó, ¿cuál es la verdad de estas denominaciones? ¿Cuál es la verdadera denominación? Y allí apareció, dice la historia, un ángel. Y le dijo, yo te voy a mostrar cuál es la verdad. Que Dios nos ayude. ¿Se da cuenta cuando hay una división? Si nosotros analizamos desde el principio la historia de la humanidad, vamos a poder entender qué pasa en esas divisiones. Dios le dijo, mientras conversaba con Adán, sabiendo que allí también estaba Satanás, escuchando. Porque Dios le dice allí en el Génesis, mientras hablaba con Eva y Adán, les dice, y habrá una enemistad entre ustedes. ¿Entre quiénes? Entre el mal y el bien. Una enemistad. Y esa enemistad siempre ha existido paralela. Desde que el hombre pecó, de hecho antes ya estaba esa enemistad entre el bien y el mal. Se comenzó en el cielo. Pero aquí en la tierra comenzó allí. Cuando los hombres pecaron, desobedecieron a Dios, comenzó la enemistad entre el bien y el mal. Hasta el día de hoy existe esa enemistad entre el bien y el mal. Si usted se enoja con Dios, se hace amigo del otro. Y si usted se enoja con el otro, se hace amigo de Dios. Que Dios nos ayude. Entonces, cuando se crea esta enemistad entre el hijo de Abraham con Sara y el hijo de Abraham, ¿cierto?, con la sierva Agar, ¿qué se produjo allí? Ahí se produjo una enemistad. En un lado quedó Dios y en otro lado, ¿quién quedó? ¿Quién tomó el otro lado? Esa enemistad continuó entre los pueblos, porque del hijo de Agar, de Ismael, él habitó allí en el desierto y comenzó a formar una nación allí en el desierto. Nacieron los hijos, la Biblia lo muestra más adelante. Nacieron los hijos y se formó una nación. Y nacieron esas 12 tribus, tal como le ofreció Dios. Pero por el otro lado, nació Isaac. Y de Isaac nació Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Y conocemos la historia de Jacob y Esaú porque siempre se predica en las iglesias. Esaú era un hombre quieto, un hombre que no quería nada, no tenía proyección en la vida, Esaú. Mientras que Jacob miraba el futuro. Y Jacob miraba ese futuro con Dios. Jacob quería encontrar ese futuro con Dios. Esaú le daba lo mismo. Él un día iba a morir y le daba lo mismo. Pero esa enemistad comenzó entre ellos en el vientre de la mujer. Imagínense. En el vientre de su madre. Allí comenzó la enemistad. Al punto que la mujer se sintió en un momento desesperada. Y le preguntó a Dios: Señor, ¿para qué vivo? Mira la guerra que hay dentro de mí. Y
Dios le dijo, es que de ti saldrán dos naciones. Dos naciones. Y estas naciones un día se separaron. El capítulo 36 de Génesis, verso 6, habla de esa separación definitiva de Esaú y Jacob, o de Jacob y Esaú. Recordamos primero, ¿cierto?, que en un momento Jacob esperó un instante y le arrebató la primogenitura. La primogenitura era importante en aquellos tiempos. El primogénito recibía dos partes de la herencia, mientras que los otros hijos recibían solo una parte. Y Jacob le arrebató de alguna forma la primogenitura. Después, con la ayuda de su madre, le arrebató la bendición. La bendición del padre era muy importante en aquel tiempo. Era tan importante que lo que le dijera el padre a su hijo, eso iba a suceder en el tiempo. Y no podía ni siquiera él quitársela porque ya se la había dado. Entonces, Isaac, ya prácticamente ciego, anciano, llama a Esaú para bendecirlo. La madre escucha y ella adelanta todo para que la bendición sea sobre Jacob y no sobre Esaú. Porque Dios había hablado con la mujer diciéndole lo que iba a pasar. Ella no lo hizo así porque le nació de repente, no. Ella sabía lo que iba a suceder. Ella sabía lo que Dios le había dicho. Entonces en ningún momento era un robo o algo así, sino que era el plan de Dios. Y por esa causa Jacob tuvo que huir de Esaú. Vivió muchísimos años fuera. Y conocemos la historia. Después regresó, ¿cierto?, con su familia. Y se volvieron a reconciliar. Pero viviendo un tiempo ahí, se dio cuenta Esaú que él estaba sobrando dentro de la historia. Se dio cuenta que Esaú no encajaba. Se dio cuenta que Esaú era una nación distinta, una nación separada. Y tomó, como decimos nosotros, sus pilchas y se fue. Con sus hijos, ¿cierto? Probablemente enemistado con Dios, diciendo, ¿cómo es posible? Yo el primogénito y Dios le da todo a mi hermano. No lo sabemos. No sabemos qué había en el corazón de Esaú. ¿Qué sembró Esaú en el corazón de su familia? No sabemos. No hay mayor información sobre eso. Lo que sí sabemos es lo que la historia nos cuenta. La historia dice que él se fue a otro lugar y allí comenzó a formar una nación. Esa nación se llama, o se conoce hasta el día de hoy como los edomitas. De Edom, los edomitas. Cuando habla de Edom, la Biblia habla de la descendencia de Esaú. Pero allí la Biblia no habla mucho de este tema. De hecho, no habla, prácticamente no habla de este tema. De lo que pasó en la vida espiritual de Esaú. Conocemos la historia de Jacob. Que Jacob tiene comunión con Dios, que Jacob habla con Dios, que Jacob lucha con Dios en un momento pidiendo una bendición, y que después nacen los hijos de Jacob, y conocemos la historia de José, ¿cierto? Y conocemos después la historia cómo Dios traslada a Jacob con toda su familia hasta Egipto. Conocemos también cómo después los saca de Egipto y los lleva a la tierra prometida. Conocemos esa parte, pero la historia de Saúl muchas veces no se conoce mayormente, o la Biblia no relata mayormente eso. Pero la historia dice que los edomitas comenzaron a adorar a un dios que ellos lo llamaron Cos. Cos con Q-O-S, Cos. Que también se escribió en algún momento Caus o Cosé con K de kilo,
o Cos con K de kilo también. Así aparecen estos nombres en investigaciones arqueológicas y en historias antiguas. Dice que este dios Cos fue el dios nacional de los edomitas. Se considera el equivalente estructural a Yahweh, dice. O sea, como el paralelo. El paralelo del Dios que nosotros adoramos. El Dios que como que competía de alguna manera con el Dios que nosotros adoramos. Con el Dios de Israel, con Jehová de los ejércitos, como lo conoce la Biblia. No es como algunas personas por allí, estaba escuchando algunos mensajes sobre este tema, algunas enseñanzas supuestamente sobre este tema, y dicen por allí que este Cos sería el mismo Jehová. Pero nosotros conocemos que desde Moisés Dios se reveló como Yahweh, como el Adonai. No como Cos. Y el nombre Cos en ningún momento significa lo que significa Adonai, por ejemplo. O Elohim. En ningún momento significa Cos eso. Pero dice la historia, tanto la historia persa como la historia helenista, dice que existió este dios, que era el dios nacional de los edomitas. Diferente en la Biblia, que encontramos a Jehová como lo conocemos nosotros, o Yahweh como debiera traducirse más original. Lo conocemos, ¿cierto?, en la vida, en la historia de Isaac, de Jacob y de su descendencia. La conocemos nosotros. Dice que en el contexto histórico, la adoración a Cos se hizo prominente a partir del siglo VIII antes de Cristo, o sea, de los 800 años antes de Cristo, y se asocia con los edomitas y posteriormente con los idumeos. Fuente de información: aunque el nombre de Cos rara vez aparece en la Biblia, en realidad no aparece, solamente aparece un nombre llamado Bar Cos, que podría significar algo así como Dios está con nosotros, o Dios o nosotros somos el pueblo de este Dios, una cosa así. Se le menciona frecuentemente inscripciones y documentos de la época, como los encontrados en Elefantina y textos asirios. Por allí aparece este nombre de Cos, textos asirios. Es importante entenderlo, porque hay esa enemistad entre Israel y Asiria por siempre. Dice que el culto a Cos tuvo su apogeo en el periodo persa y helenístico, y se expandió entre los nebateos en el sur de Transjordania. Transjordania son los que están para el otro lado del río. Cisjordania los que están para el lado de Israel. En relación con otros dioses, dice, en la historia se le considera el dios principal de Edom, y junto con otros dioses como Baal formaban parte de su panteón. O sea, Cos era parte de un panteón de dioses, pero al parecer Cos era el principal en aquellos pueblos. ¿Eso qué tiene que ver?, dice usted. Esa enemistad que se causó entre los descendientes de Abraham y luego entre los descendientes de Isaac, esas divisiones de pueblos, trajo consecuencia
Porque cada uno buscó su propio Dios. Y entendemos, cierto, que si alguien, aún en este tiempo, comenzara a dudar de Dios, de la existencia de Dios, es muy probable que se le pueda aparecer otro Dios revelándosele. Por eso Pablo advirtió, si un ángel del cielo viniere con otra doctrina, dice, el tal sea anatema. Porque entendía Pablo que el canon bíblico se cerraría pronto y que no vendrían otros personajes a entregarnos otros tipos de mensaje. Después de la partida del Señor Jesús, después que el Señor Jesús va al cielo, prácticamente unos 610 años después, aparece una religión llamada el Islam. El Islam. Dice que el Islam se origina en la península arábica a principios del siglo VII, o sea, a principios de 700 años después de Cristo, después de Cristo, 700 años después de Cristo, centrándose en la predicación del profeta Mahoma en la Meca. Mahoma dice que recibió revelación divina del ángel Gabriel alrededor del año 610, las cuales predicó inicialmente en la Meca ante la persecución de los líderes locales. Mahoma y sus seguidores huyeron a Medina en el año 622 después de Cristo, en su evento conocido como el Ejirá, que marca el inicio del calendario islámico. El Islam. El Islam tiene un Dios que podríamos llamarlo así, paralelo al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel, que es el que nosotros conocemos, el que nosotros adoramos, Él se considera Dios único. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Todos los otros dioses que han existido en la historia, ninguno de ellos ha dicho, yo soy el único Dios, excepto el Dios de los islámicos. Excepto el Dios de los islámicos. El Islam no cree en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. El Islam considera que Mahoma es el principal de los profetas, el más importante, porque las revelaciones que tiene Mahoma, vamos a contar un poquito de su historia. Dice que Mahoma quedó huérfano a una temprana edad. El nombre de él era Mohamed. No me acuerdo el apellido, tenía un apellido ya. Pero este niño muere su padre y la madre lo envía con un familiar al desierto a vivir un tiempo. Luego él regresa del desierto a vivir luego una vez más con su madre, y su madre muere. Y él queda sin madre y sin padre. Se queda viviendo con un abuelo, y el abuelo también muere. Y después lo termina de criar un tío, a Mohamed o a Mahoma. Probablemente resentido. El hombre se hizo inteligente en negocios, comenzó a hacer negocios y le iba muy bien en los negocios. Y comenzó a apartarse, a buscar, a tener de alguna manera algún tipo de meditación.
a orar a algún dios, no sé cómo lo haría, pero él se iba a una cueva, a una cueva. Allí en esa cueva, él tiene una revelación. Él dice que el ángel Gabriel se aparece y le comienza a entregarle profecías, le comienza a entregarle revelaciones. Pero cuando él tiene esa primera revelación, él se va luego a su casa y él llega semi-trastornado a la casa, al punto que él pensaba que se iba a trastornar, estaba loco. A ese extremo fue la experiencia que él tuvo. En la Biblia ningún profeta que tuvo una revelación con Dios se sintió de esa manera. Si bien se sentían desvalidos, incapaces de levantarse, desmayados, ninguno dice la Biblia que se sintió trastornado. Pero Mahoma se sintió trastornado. Usted dirá, ¿para dónde iremos? ¿Para algún lado va? Él comenzó a recibir todas estas revelaciones. Y luego que él muere, recopilaron todos esos escritos y formaron un libro, que el libro se llama el Corán. El libro se llama el Corán. Y allí se formó la religión que se conoce, la religión del Islam. La religión del Islam. ¿Qué practica el Islam? Los musulmanes practican el Islam. O los árabes, más bien, los árabes. Los pueblos árabes. ¿Y quién eran los pueblos árabes? Todos los descendientes, ya sea de Ismael o los descendientes de Esaú. Todos esos pueblos practican mayormente el Islam. ¿Coincidencia? Y el Islam, el Mahoma reconoce a un ser como Dios y lo llama Alá, a ese Dios. Y ese Dios le enseña, le entrega una serie de enseñanzas. Y esas enseñanzas son las que un día, ya sea que se hayan interpretado equivocadamente o que tengan el fin de producir la enemistad entre el Dios de Israel y el Dios del Islam. Debemos entender, primero, que no podía Dios revelarle un nuevo mensaje a un nuevo profeta después de Jesús. Pablo lo había advertido con anticipación. Si algún ángel del cielo os trajere otro mensaje que no sea este, el tal sea anatema. Y lo dijo con firmeza, con fiereza. ¿Por qué? Porque él sabía que no vendría nadie más con un nuevo mensaje. No vendría nadie más. O más bien, Dios no enviaría a otro ángel trayendo un nuevo mensaje. No lo podría enviar. Y aparece Mahoma, recibiendo un mensaje de Dios. ¿Y qué tipo de vida vivió Mahoma? Dice que Mahoma tuvo un total de 11 esposas confirmadas. 11 esposas. Ya estamos mal ya. Dice, aunque algunos eruditos mencionan el estatus de otras mujeres como incierto, o sea, tuvo más de 11 mujeres. La mayoría de sus matrimonios ocurrieron después de su migración a Medina y se realizaron por diversas razones, como consolidar alianzas tribales, apoyar a viudas o promover la poligamia. O sea, él se casó para promover la poligamia.
Puede decirse, es que, ¿cómo se llamaba este? Salomón tuvo 1000. Pero que en el Nuevo Testamento sucediera algo así semejante, no. De hecho, la Biblia habla que cada varón debe tener una mujer, no 2 mujeres. Hablo de 2 mujeres juntas porque difícilmente pueda existir siquiera un pastor que en su vida haya tenido una sola mujer. Otros dicen una sola esposa. Que Dios nos ayude. Este tuvo 11 esposas. Bueno, acá están todos los nombres de las esposas que él tuvo. Y dentro de las enseñanzas que él dio, quiero avanzar un poquito más, no le voy a nombrar todas porque dentro de las enseñanzas que están en el Corán existe lo que es la yihad. La yihad. ¿Qué es la yihad? La yihad, según algunos estudiosos, dicen que esa palabra, aunque hoy en día el diccionario español, el diccionario de la Real Lengua Académica Española, colocó yihad con Y, pero según lo entendido, no debería ser así, debería ser con J. Jihad. Que se le diría yihad. Porque tiene una importancia, ya que yihad es como una palabra femenina. En la yihad existen, podríamos decir, 3 formas de realizar la yihad. Lo primero es la yihad interior, así se llamó, la yihad interior. Según algunos estudiosos aparece unas 25 veces esta forma de yihad, la yihad interior, que es la lucha personal de un creyente para vivir una vida normal y virtuosa, venciendo las tentaciones y pecado lo menos posible. O sea, lo mismo que hacemos un poco nosotros. Esa lucha personal que tenemos con nuestra carne. Esa lucha personal que tenemos nosotros con nuestra carne. Con el pecado. Que luchamos para no caer en el pecado día a día. Día a día nos esforzamos, día a día nos negamos a nosotros mismos para no caer en el pecado. Eso sería una yihad. La segunda yihad es la social. El esfuerzo por construir una sociedad islámica justa y buena, incluyendo la lucha por la justicia y la defensa contra la tiranía. Y la tercera yihad es la militar. La lucha armada en defensa del Islam, ya sea de forma defensiva o en algunos contextos para expandir el dominio islámico. En cierta forma, el Corán enseña no solamente a una lucha espiritual, sino también a ir a una lucha física. Cosa que la Biblia, el Señor Jesucristo no enseñó en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, los apóstoles, no enseñaron esa yihad, sino que ellos dijeron lo contrario. Aunque si nosotros interpretamos mal la Biblia, podríamos decir que Pablo enseñó que debíamos pelear. Nos dijo que teníamos que usar una vestidura, una armadura. Nos habló de tomar la espada
Si nosotros interpretamos eso físicamente, podríamos decir, Dios nos mandó a pelear por esta fe. Y podríamos ir por el mundo destruyendo iglesias y peleando con los inconversos o con la gente que no tiene esta verdadera doctrina. Si interpretáramos mal la escritura. Pero el Corán no es que enseñó a una lucha, solo a una lucha espiritual, sino que él habló de una lucha física. Y esa es la lucha que hoy el Islam sostiene. Según ellos, para defenderse de los, como dijimos recién, de los opresores. De aquellos que oprimen al pueblo. Según ellos. Según algunos escritores o algunos lectores y estudiosos del tema, dicen que el Corán nunca enseñó a iniciar una guerra, sino a defenderse en caso de ser atacados. Por ahí concuerda más con lo que enseña la Biblia. Pero la interpretación de los grupos islámicos de este tiempo es a que ellos tienen que forzar a los enemigos, a los infieles, consideran ellos, a convertirse al Islam y a vivir esa fe. Según algunos, el Islam nunca enseñó eso, que es una mala interpretación. Pero extrañamente todos estos pueblos árabes, o como dijimos, claro, árabe, porque la diferencia principal es que árabe se refiere a un grupo étnico, lingüístico, mientras que musulmán se refiere a una persona que practica la religión del Islam. Cuando se refiere a un musulmán, es una persona que practica la religión del Islam. Por lo tanto, un árabe no es necesariamente un musulmán, siempre y cuando no practique, ¿cierto?, el Islam. Pero si practica el Islam, inmediatamente es un musulmán. ¿Qué tiene que ver todo esto con el Evangelio? La mayor persecución de estos tiempos, la mayor persecución en los mayores países donde hay persecución, es el Islam, que está persiguiendo a los otros credos. El Islam. Y el Islam está asesinando a los otros creyentes. Eso nunca lo mandó Dios. Con excepción de algunos pueblos que Dios envió a Israel a eliminar, porque fueron pueblos enemigos de Dios. Y otros pueblos que Dios destruyó por sí mismo. Pero en el Nuevo Testamento, Dios no mandó al cristiano, a los hijos de Dios, a perseguir a los otros credos. Aunque Judas diga que debemos contender ardientemente por la fe, no se refiere a ir persiguiendo por el mundo a otras personas que tienen otros credos. Significa a defender esta palabra, predicando la verdad siempre, hablándole a la gente de la verdad sin claudicar, sin disminuir esa verdad, sin pervertir esa verdad. Eso es defender ardientemente la fe que algún día hemos recibido. Eso es. En ningún momento nos envió a tomar la espada, porque Jesús mismo dijo: cualquiera que por la espada quiera pelear en este tiempo, por la espada morirá.
Pero el Islam enseña eso. Enseña que puede ir por el mundo obligando a la gente a convertirse al Islam. Lo que está pasando en estos países que le voy a nombrar ahora. Con excepción quizás, porque dese cuenta lo que ha pasado en este tiempo. Dese cuenta lo que ha pasado en este tiempo. ¿Sabe lo que pasó en todo el continente americano? Y yo creo que en todo el mundo pasó esto. Hace algunos días en la Unión Europea, todos los países le dieron vuelta la espalda a Israel. Todos los países se pusieron del lado de los pueblos musulmanes. Y no es como dice el presidente o el que está ahí como presidente, porque en realidad no es ni presidente, él se tomó, ¿cierto?, el poder y nadie lo saca ahí, este caballero de Venezuela. Aunque ahora está bien asustado, pero aún no sale el hombre. Él dijo que nuestro Señor Jesucristo era palestino. Y él se considera descendiente judío. Dice, yo soy descendiente judío. Yo soy verdadero descendiente judío. Yo soy palestino, dice él. Resulta que Palestina nunca ha sido el pueblo de Israel. Palestina nunca ha sido el pueblo que Dios rescató de Egipto. ¿O por qué cree usted que todos los musulmanes apoyan a los palestinos? Entonces todos los musulmanes son israelitas, son del pueblo, pertenecen al pueblo de Israel. Y el Israel que está ahí, el que se conoce como Israel hoy día, no tiene nada que ver. Y todos los musulmanes son israelitas. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? ¿Qué le dijo de Ismael? ¿Se recuerda de lo que leímos? Él será hombre fiero. Esto habla en sentido de correr salvajemente. Esa expresión, hombre fiero. Un hombre que corre salvajemente o un asno salvaje. Al referirse que será un hombre fiero significa que serían hombres salvajes. Terrible, ¿eh? ¿Qué fue lo que hicieron ellos cuando entraron en el año 2023 a Israel? Atacaron a Israel salvajemente. ¿Sabe lo que hicieron? Tomaron niños pequeños y los quemaron en el microondas, delante de sus padres. Ataban a las personas y las quemaban vivas. Y se gozaban. Y la gente en Gaza, mientras eso pasaba, porque lo estaban transmitiendo en vivo, llevaban cámaras puestas y transmitían todo aquello en vivo. ¿Sabe lo que hacían los gazatíes? Celebraban en las calles. Lo que esta gente hacía en el pueblo de Israel. Israel nunca ha celebrado lo que Israel tuvo que hacer en Gaza. Porque Israel lo que hizo fue para buscando, rescatando los que habían sido llevados cautivos. ¿Cuál es ¿cómo se le dice a esto? Pero ¿qué es lo que Dios habló de esta descendencia de Ismael? Que serían hombres salvajes. Imagínense. Su mano será contra todos. Escuche esto. Su mano será contra todos y la mano de todos
contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Dónde vive toda esta gente? Alrededor de Israel. Israel rodeado de todas estas naciones. Pero mire lo que está pasando en el mundo. Le decía yo que todo el mundo, con excepción de Estados Unidos y Argentina, apoyaron a Israel en las Naciones Unidas hace pocos días atrás. Todos los demás hablaron en contra. ¿Y por qué? Porque o son todas las naciones árabes, o están allí metidos, los árabes le han lavado el cerebro, o son comunistas. Y el comunismo apoya a los árabes, al Islam. Todos los comunistas, con excepción de algunos en los tiempos de la historia en algunos países, han apoyado a Israel. Pero difícilmente usted va a encontrar un comunista apoyando a Israel. Difícilmente. Emilia López nos dice, Dios nos ayude y tenga misericordia de todos nosotros. Tiene razón. Mire, el primer país donde hay más persecución cristiana hoy en día es Corea del Norte. Ese es el número 1. Yo aquí estoy viendo un mapa de Puertas Abiertas, que usted puede buscar la página de Puertas Abiertas, y allí le informan de toda la persecución que existe en el mundo. De hecho, le voy a darle... Mire, de cada 7 cristianos, uno es perseguido en el mundo. De cada 7. Se dice que más de 380 millones de cristianos sufren por su fe altos niveles de persecución y discriminación. Estas son estadísticas que hace Puertas Abiertas, una página que analiza todo este tema y persigue, y aparte de eso apoya a aquellas iglesias de aquella gente que está siendo perseguida en el mundo, aquellos cristianos. Se llama la página Puertas Abiertas si usted la quiere ver en internet. Allí hay un mapa y muestra el nivel de persecución en distintas partes del mundo. Por ejemplo, tenemos en Corea del Norte número 1 en persecución. Allí hay un tipo que es comunista. Ese tipo no deja que el evangelio sea predicado. No permite entrar el evangelio allí. ¿Usted cree que va a permitir un canal de YouTube, de Facebook como este, transmitiendo allá? No. No solo cierra el canal, sino que va y mata al que está predicando. Corea del Norte. Número 1 en persecución. Número 2 tenemos a Somalia. Un país africano. Un país donde hay mucha pobreza. Pero allí la persecución es número 2 en el mundo. Y estos países ya tienen gran parte musulmana. El Islam está regado en África, por todas partes. Número 3, tenemos a Yemen. También una nación donde se persigue el cristianismo. En el número 4 tenemos a Libia. Número 4 es Libia. Número 5 tenemos a Sudán. Sudán es el 5.º país donde hay más persecución cristiana. El número 6, ¿dónde tenemos el número 6? Es un país chiquitito, Eritrea. Está en 6.º lugar de los países más perseguidos del mundo. En 7.º lugar está Nigeria. Lo que hemos oído en estos últimos días de la persecución terrible en Nigeria, donde asesinan a multitudes de creyentes. Es una masacre, cientos de personas asesinadas.
queman sus iglesias. Ya nomás le voy a ver si, no sé si encuentre la estadística de cuántas iglesias han sido quemadas en estos últimos tiempos. Pero Nigeria está en 7º lugar. Imagínense la masacre que hay en Nigeria. Imagínense en los otros países cómo será. La persecución. Y la persecución proviene o del comunismo o del Islam. Fuerte. El número 8 es Pakistán. El número 9 es Irán. Irán está en 9º lugar en la persecución. El número 10 es Afganistán. El número 11 está en la India. La India, también un país grande, mucha gente, donde hay muchos dioses, muchas creencias, pero hay mucha persecución. La India. Número 12, un gran país también, Arabia Saudita. Arabia Saudita, que de alguna manera tiene alguna relación un poco más acorde con Israel. Sin embargo, son allí muchos islámicos, muchos musulmanes. Y está en el número 12 en el nivel de persecución. El número 13 tenemos a Myanmar, no sé qué país es ese. El número 13. Aquí están todos los niveles de persecución. Le voy a mostrarle en América qué países hay persecución. También hay persecuciones en América, ya sea del norte o del sur o Centroamérica. Esos son los países más perseguidos, hasta el 13, ya el 14 ya hay menos persecución. Pero acá en América tenemos, por ejemplo, en México, en el lugar 31 en persecución. México, hay persecución. En Cuba está en el lugar 26 de persecución. Nicaragua, que era un país que apoyaba a Israel, también ahora le dio vuelta a la espalda. Nicaragua está en el lugar número 30 y Colombia está en el lugar 46 de persecución. Gracias a Dios, en Chile han habido hombres que han defendido la libertad de culto. Igual hay persecución. Igual hay persecución en nuestro país. ¿Usted sabía o no? Ponga música cristiana en su casa. A todo volumen hay un equipo grande, ponga. De esos que remecen así los vidrios. Todos los vecinos van a ir a exigir que apague la música. Pero su vecino toca música a un nivel que hace doler los oídos, remece la casa y nadie le dice nada. Música mundana. ¿No es persecución esa? Su vecino fuma droga, marihuana, hedionda. Llega todo ese olor a su casa. Y usted tiene que soportarlo, no le puede decir nada. Pero si usted pone música, o si usted tiene iglesia en su casa, ¿comienzan a qué? A pedirle que apague la música, que baje los volúmenes. ¿Es persecución esa? También es persecución. Porque el mal, dice la Escritura, que cuando Satanás sepa que le queda poco tiempo, vendrá con más enojo y fuerza, al punto que el ángel dice: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque Satanás ha descendido sabiendo que le queda poco tiempo. El mal en este tiempo no solamente te va a desanimar para que no vayas a la iglesia, no solamente te va a ver el mal que hay en la iglesia para que tú no vayas, no solamente te va a hacer ver los problemas o el carácter del pastor, o la actitud del pastor, o el genio del pastor, o los problemas que el pastor tenga para que tú no vayas a la iglesia. El mal no solamente te va a ver eso, sino que el mal te va a impedir que tú adores a Dios, que tú alabes a Dios, que tú busques a Dios, que tú glorifiques a Dios, que tú honres a Dios tocando una música en tu casa.
Yo he trabajado en empresas donde han ido creyentes y han puesto música cristiana y todo el mundo comienza a molestarlos. No les gusta. No les gusta. Pero si alguien llega tocando cualquier basura, como la basura del reggaetón, por ejemplo, llegan tocando la basura del reggaetón y ponen reggaetón ahí y puede estar a todo volumen el reggaetón y nadie lo hace callar. Nadie le dice, oye, ¿podéis bajar el volumen, por favor? O escucha para ti, pues si yo no quiero escuchar esta cuestión. ¿Quién le dice eso a alguien? No, hay que callarse. Hay que callarse. Hay que dejarlos que hagan sus cosas. Pero ¿quién nos deja a uno hacer lo que uno quiere? Como cristiano. ¿Quién lo deja? Eso no es persecución. También es persecución. Que Dios nos ayude. El mal contra el bien. El mal tratando de disminuir el bien, que el bien no crezca. Dese cuenta usted las tremendas peleas que han habido en Santiago con pastores que se han puesto violentos igual que el mundo. Quizás porque están cansados, quizás porque están aburridos de que el mundo puede hacer lo que quiera mientras uno no puede hacer lo que uno quiere. Por eso la ira de Dios caerá sobre este mundo malvado, perverso, rebelde. Caerá con tal ira. Y de allí Dios nos quiere librar. De allí Dios nos quiere escapar, nos quiere invitar a que escapemos, a que salgamos, a que busquemos a Dios de verdad, a que cuidemos esta salvación con temor y temblor. A que a pesar de los miles de errores, hoy me hablaba alguien y me decía, estoy aburrido en esa iglesia. Me quiero ir a otra iglesia. Problema de él o de ella. Cada uno tiene que buscar. Cada uno tiene que buscar donde se me predique la verdad, donde me enseñen, donde me ayuden a salir de mis errores. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, forzadlos a entrar por la puerta, forzadlos. Pero de la manera correcta. No a palos, con doctrina, con enseñanza, con discipulado. No con palos, no con formas erróneas. No con tradiciones, con doctrinas bíblicas. Que tú sepas por qué. No que te digan, es que tenéis que hacer esto y esto. Pero ¿por qué? Es necesario que yo sepa por qué lo tengo que hacer. Todo esto que veíamos hoy en día, esta gran lucha contra el bien contra el mal, desatada en el mundo, la hemos visto, ¿cierto? Cuando leímos, por ejemplo, anoche leíamos parte de las lamentaciones de Jeremías, y dice que los pueblos alrededor, al ver la destrucción de Jerusalén, decían, esto es lo que queríamos ver, tanto tiempo queríamos ver esto. Es lo mismo que quieren ver los pueblos árabes, las naciones, y el mundo entero quiere ver a Israel desaparecer. Cuando Israel atacó Gaza, ¿qué ha hecho el mundo contra eso? Los genocidas, los malos, los que mataron a la gente, los que han hecho sufrir de hambre a los palestinos y bla, bla, bla. ¿Y quién llora por los niños que no tienen qué comer en Cuba? ¿Quién llora por esos niños que no tienen qué comer en Cuba? ¿Quién llora por el desastre que hay en Venezuela? ¿Quién llora por el desastre que hay en Ucrania? Por los miles de muertos. ¿Quién llora por eso? ¿Quién lamenta eso?
¿Quién llora por los miles que mueren de hambre en África? ¿Quién llora por eso? ¿Quién habla de ir en ayuda hacia ese lugar? ¿Por qué todos van en ayuda hacia un pueblo que quiere ver destruido a Israel? ¿Por qué? Porque hoy en día cualquier institución en el mundo, o veamos en nuestro país, porque hoy en día cualquier institución es ayudada, pero una iglesia no tiene ayuda. En estos días de propaganda política, muchos están ofreciendo ayuda para las iglesias, muchos. Pero después nunca aparecen en la iglesia diciendo, oiga, ¿usted necesita un terreno para hacer una iglesia en algún lugar? Yo le ayudo, yo le voy a ayudar a conseguirle un terreno. ¿Quién es ese que aparece? Nadie. ¿Quién lucha por un proyecto donde se le dé un lugar a las iglesias? Hay iglesias que quieren tener un lugar para, no sé, formar un comedor abierto para ayudar a niños, a personas desvalidas, a personas necesitadas, pero no tienen lugar donde hacerlo. ¿Quién ayuda a eso? Y somos la única institución, la iglesia es la única institución que trabaja por personas y las personas son cambiadas, la única. La única institución que tiene éxito en ayudar a las personas de drogas, de alcoholismos o de enfermedades incurables. Hay gente que ha tenido enfermedades incurables y ha sido sanada en las iglesias. No por la iglesia, por el Dios de la iglesia, por cierto. Pero Dios no actúa si no está la iglesia. Dios no va a un hospital a sanar a cualquier persona si esta persona no clama a Dios. ¿Y por qué clama a Dios? Porque la iglesia predica. Si nadie predicara el evangelio, nadie sabría que existiera un Dios. Hoy en día el mundo sabe que existe un Dios por la predicación del evangelio. Y si hay alguien que clama a Dios en un hospital cuando se está muriendo y Dios lo salva, lo sana, es porque él escuchó algún día que alguien le habló de un Dios grande y poderoso. Como pasó en un gran testimonio como el testimonio de Gigi Ávila. Escucha el testimonio de Gigi Ávila. Él cuando niño alguien le dijo que la Biblia era la palabra de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Cuando él estaba mal, cuando él estaba grave, cuando los doctores no le daban ni una esperanza, él se acordó de esa palabra y Dios lo sanó de esa enfermedad. Y así hay multitudes de milagros. Multitudes de milagros. Hasta el día de hoy Dios hace milagros. ¿Y quién dice que la iglesia tiene algún valor? Solo cuando hay propaganda política se acuerdan que la iglesia es importante, porque quieren el voto. Que Dios nos ayude. Pero después, ¿quién nos defiende cuando nos ataca el mundo? ¿Quién defiende a las iglesias cuando el mundo va y la ataca y dice, es que ellos meten bulla, es que ellos no se callan, es que ellos molestan, es que ellos no dejan, es que ellos... ¿Dónde están los que ofrecieron allí, los que pidieron el voto y ofrecieron? ¿Dónde están diciendo, a ver, espérese, a la iglesia déjela tranquila? ¿Quién lo hace? Nadie. El mismo Señor Jesucristo dijo el motivo. ¿Sabe por qué Israel nadie lo defiende? Usted dirá, Estados Unidos lo defiende. No. Hay otra cosa ahí.
¿Sabe por qué a Israel nadie lo defiende? ¿Sabe por qué al cristianismo nadie lo defiende? ¿Quién se preocupa por los cristianos que están muriendo allí en... ¿dónde dijimos? ¿En Nigeria? ¿O en todos estos países que están siendo perseguidos? China está en el número 15 de los perseguidos. ¿Por qué? Porque China allí hizo una alianza con los cristianos. Dijo, ustedes no digan nada de mí, del gobierno, de lo malo que se hace aquí, no digan nada, quédense calladitos. Y no van a tener problemas. Prediquen algo que nada, que no prediquen nada de lo malo que hacemos acá. Y no van a tener problemas. Y todos los que aceptaron eso son amigos del gobierno y pueden seguir haciendo sus cultos. Pero el que no aceptó eso, ese es enemigo del gobierno. Eso pasa en China. Porque lo único que dicen la verdad de las cosas son los creyentes, los predicadores. Los que tienen los pantalones para decir la verdad. Otros no, se venden. Los predicadores de verdad no se venden. Pueden ofrecerlo cualquier cosa, no. Hablo de los verdaderos. ¿Sabe por qué? Jesús lo dijo. Si mi reino fuera de este mundo, el mundo me defendería. Lo dijo Jesús. Si mi reino fuera de este mundo, el mundo me defendería. Si el reino de Israel fuese de este mundo, si el Dios de Israel fuera el Dios de este mundo, el mundo lo defendería. Pero el mundo defiende al musulmán, porque el Dios de los musulmanes es el Dios de este mundo. Por eso el mundo lo defiende. ¿Entiende? Él nos va a defender, como dice la hermana Emilia López. Dios nos defienda. Dios nos va a defender siempre. Dios va a defender a su pueblo de Israel, siempre. Hay promesas de cosas que van a suceder terribles en Israel, a favor de Israel. Y va a caer sobre todas las naciones. De hecho, dice el profeta Joel, si no me equivoco, dice que cuando las naciones se junten, contra Israel, que algunos están pensando que ya se juntaron todos allí, ¿cierto? Donde hubo esta reunión hace pocos días atrás, donde todos votaron en contra de Israel, con excepción de dos países, Argentina y Estados Unidos. Todos los demás países de América votaron en contra. Los países europeos votaron en contra. Dice el Señor, yo litigaré contra esas naciones. Desde ese momento yo declararé un juicio sobre esas naciones. Así que Chile, que también votó en contra, ay, ay, ay. Tenga Dios misericordia. Como alguien dijo, Señor, así, Él lo hizo, Él, no nosotros. Él no nos representa a nosotros. ¿Quién? El presidente de nuestro país no nos representa a nosotros. Los cristianos que oramos por Israel. Yo tengo esta bandera aquí, ¿ven? La bandera de Israel. Él no me representa en su pensamiento a mí. Yo sé quién es Israel. Yo sé quién es el Dios de Israel. Él no me representa a mí. No sé si me van a dejar subir este video a YouTube.
Que Dios nos ayude. Dios defenderá a su pueblo, Dios guardará a su iglesia. Y en el momento más difícil de la iglesia, Dios vendrá por ella y la llevará al cielo. Así que no se desanime, no importa lo que este mundo esté planeando. Hace poco en Nueva York eligieron un alcalde, el alcalde musulmán. Usted dirá, pero ¿qué tienen los musulmanes? Si los musulmanes no todos son malos. Es que él es yihadista. Él practica el yihad. Por eso cuando le preguntaron en una entrevista, si usted ve las entrevistas que le hicieron a este personaje que salió de alcalde de Nueva York, cuando le preguntaron, ¿usted está de acuerdo con que jamás se entregue las armas? ¿Sabe lo que él dijo? Él no contestó. Se dio vueltas, sabiamente, y la periodista le preguntó varias veces la misma pregunta, pero él nunca respondió que sí o que no. Podía haber dicho sí, estoy de acuerdo que ellos entreguen las armas porque están haciendo cosas que no es correcto al yihad. Pero ellos son los principales yihadistas que tienen los musulmanes. Hamas, Hezbollah, los hutíes son los tres más fuertes que se podría conocer. Allí hay otros grupos que también están allí dentro del mismo Gaza. Otros grupos que están en Siria, en Irak, Irán mismo. Irán apoya a todos esos grupos. Irán es el sostenedor. No solo Irán, sino también estos grandes países poderosísimos en plata. Apoyan todo ese tipo de personas que hacen este tipo de cosas tan perversas. ¿O usted cree que los de ahí de Nigeria, las armas, ¿de dónde las sacaron? ¿Sabe usted que los hutíes son gente sumamente pobre? Sumamente pobre. Pueden andar a pies pelados por las calles, pero andan con un rifle, con un arma. ¿De dónde sacan dinero para comprar armas? ¿Quién le pasa las armas? ¿Por qué no le pasan dinero para que se compren zapatos, ropa, que anden bien vestidos, no les dan trabajo? ¿Por qué? Porque son instrumentos de maldad. Y los convierten en gente perversa. Tal como lo dice el significado de la palabra fiero. Los convierten en gente salvaje. En personas salvajes los convierten desde niños pequeños. Transforman sus mentes. Por eso son capaces de... Mire, Israel soltó a un joven estos días que estaba preso, que fue atrapado dentro de los que se metieron en el ataque a Israel. O en algo, pero en algo lo atraparon a este niño. Lo tenían preso. Por los intercambios que hubieron estos días, lo soltaron. Lo tuvieron que volver a atrapar porque estaba envuelto en dinamita para hacerse explotar. Creo que en un lugar llamado la tumba de Raquel. Era un jovencito. ¿De dónde? ¿Quién le sembró eso en la mente a ellos? Cuando estaban allí en los kibbutz, en Israel, asesinando a israelitas, los supuestos palestinos de la franja de Gaza. Dice la historia o los testimonios que se han conocido. De hecho, yo escuché el audio donde él llamaba a su padre eufórico, gritando: papá, ya llevo no recuerdo, 10 judíos muertos. Y estoy llamando de un teléfono de una mujer judía que maté.
Y el padre le contestaba, alabado sea Alá, alabado sea Alá. ¿Es eso el Dios de Israel? ¿Eso es el Dios que adoramos? No. El mal se ha regado por el mundo. Y el mal ha tomado esas mentes y las ha convertido en gente salvaje. Por eso allí en Nigeria colgaron a una mujer de una cuerda de un árbol y a sus 2 hijos los amarraron, los colgaron juntos con ella en el mismo árbol, del mismo cordel. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién quema a un niño pequeño de meses en un microondas? ¿Quién lo hace? Ese es el mundo que estamos viviendo. Un mundo gobernado por el poder del maligno, como dice la hermana Amelia. Un mundo gobernado por el poder del maligno. Y en medio de ese mundo perverso y malvado, estamos nosotros tratando de predicar el Evangelio, tratando de ganar a uno que se convierta a Cristo, porque si se convierte a Cristo va a encontrar la verdadera libertad. Y ya el mal no va a poder hacer trabajo en él. No va a poner odio, no va a poder poner odio contra el cristianismo, no va a poder poner odio contra Dios, no va a poder poner el odio contra Israel. Porque Dios va a transformar ese corazón. Dios es el único que puede transformar la mente malvada del ser humano. Dice la Biblia que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, los hechiceros que cuando Moisés fue a hacer los milagros, ellos lo resistieron con sus magias. Así también estos, dice, resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Así que no se asuste usted si nosotros decimos que hay gente salvaje, que Satanás las ha convertido en gente salvaje y son capaces de asesinar a cualquier persona. ¿O usted cree que en Nueva York el alcalde que eligieron allí va a comenzar a abrir iglesias evangélicas por todos lados? Se le viene duro a Nueva York. Al menos que lo saquen. Pero el presidente de los Estados Unidos que uno ve como del lado del cristianismo en este tiempo, hermano, no es así. No es así. Dios siempre me mostró a ese hombre con 2 caras. Siempre. No lo digo ahora, lo he dicho siempre. Se borraron los videos, pero podríamos haberlo buscado en los videos antiguos que prediqué en el periodo antiguo de este presidente. Que yo tenía esos videos allí y se borraron ahora. Allí yo dije, este hombre tiene 2 caras. Y ahora la evidencia nos está diciendo que él tiene 2 caras. Algunos creen que él es el padre